Buenas noches. Bueno, yo quiero complementar las presentaciones de mis dos colegas, un poco recordando el título del informe. El informe Basta ya, Memorias de Guerra y Dignidad, justamente alude a que no es un informe que solamente hable de los orígenes, de las dinámicas y de las causas del conflicto armado, sino que es también un relato de dos temas que yo quisiera resaltar. O sea, si bien Andrés se centra un poco en cuáles fueron las modalidades, las dimensiones, las causas, los dos temas que quisiéramos resaltar acá es, por un lado, la lectura que intentamos hacer a partir del testimonio de muchísimas víctimas que trabajaron con los investigadores, de los daños y de los impactos causados por la guerra, y eso ocupa una parte sustancial del informe. Y el otro tema es la consideración no solamente de la víctima o de las víctimas como los sujetos vulnerados de la guerra, lo cual es cierto e importante, o los sujetos sufrientes y de dolor de esta guerra, sino de las víctimas como los sujetos políticos, los actores resistentes y sujetos de dignidad también de la guerra. Esas dos partes para nosotros son muy importantes en el informe, y en esa medida también nos parece importante que el informe no sea discutido solamente desde el tema de las fechas, las cifras, las dimensiones, porque se invisibilizan también dos aspectos que resultan muy importantes. Frente al tema de los daños y de los impactos, aquí lo que nosotros queríamos decir, más allá de las muertes provocadas, ya es una cifra escandalosa, más allá de la devastación económica, todo lo que significa en destrucción de infraestructura, daños materiales, hay unos daños intangibles que la mayoría de ellos son invisibles y son irreparables. Esos daños intangibles nos hablan de los daños morales que ha causado la guerra, daños que la gente alude en sus relatos a las experiencias de humillación, a la afectación a su buen nombre, a la destitución de su lugar social. Los daños morales están presentes en la mayoría de los relatos de las víctimas. Hablamos también de los daños psicológicos y muchas experiencias están mencionadas en esta categoría de daños. Las alteraciones al sueño, los daños, alteraciones al apetito, el miedo, la culpa, la rabia y toda esa serie de sentimientos muchas veces muy difíciles de expresar, pero que están acompañando y atormentando la vida de las víctimas. Hablamos de los daños socioculturales como una dimensión que nos parecía supremamente importante, porque esta guerra ha roto vínculos, ha roto relaciones, ha roto formas de relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Esta guerra ha impedido la celebración de rituales, ha impedido la continuidad de fiestas, de escenarios de conmemoración en la vida y en la muerte, ha impedido la elaboración de duelos y algo que nos parece fundamental, ha desarraigado a cientos de colombianos y al desarraigarlos les ha atentado contra su forma básica de vivir y de relacionarse con el mundo. Los daños socioculturales son daños que plantean enormes retos en términos de la perspectiva de la reparación. A veces si bien es difícil restituir tierras, pensando en tierras perdidas, pensar en qué significa reparar o restituir vínculos sociales, relaciones y acciones que se refieren al campo sociocultural puede resultar muchísimo más complejo. Hablamos también de los daños políticos. Si bien los daños políticos, como Andrés planteaba, hay un elemento fundamental que tiene que ver con el daño a la democracia, aquí nos interesaba mencionar esos proyectos políticos organizativos que fueron destruidos, destituidos, aplazados, tergiversados por efecto de la guerra. Y ahí también afloran cientos de testimonios, o sea, la guerra no solamente causa dolor, sino que la guerra desarticula procesos organizativos de enorme valor, rompe liderazgos y procesos que realmente implicaron 20, 30 años, que los obligaron a tergiversarse en términos en que muchas comunidades nos decían, la guerra nos ha abocado a movernos en el campo de lo humanitario. En la urgencia de sobrevivir y de protegerse, la guerra nos ha reducido, nos ha limitado lo que eran nuestras reivindicaciones políticas, nuestras reivindicaciones a volverse en términos de referencia en estos escenarios de confrontación armada. Los daños políticos son de los daños más recurrentes y necesarios también de visibilizar en el marco del conflicto armado. Era también muy importante mencionar los daños ambientales que
suelen ocultarse, pero aquí esta guerra ha causado daños ambientales incalculados y también invisibilizados. Y nos interesaba en esta parte del informe decir, pero la guerra no impacta a todos los seres humanos de igual forma. Hay daños que es necesario apreciarlos desde la perspectiva del género, cómo ha afectado esta guerra a hombres, a mujeres, a grupos con opciones sexuales diversas, porque también han sufrido los rigores y los impactos de esta guerra, cómo esta guerra ha afectado a los niños y a las niñas y a los grupos en edades adultos mayores. Esa perspectiva diferencial de, de los daños de la guerra también resulta muy importante. Lo que puede ser absolutamente devastador para unos puede no ser necesariamente devastador para otros. Y desde luego la perspectiva étnica de los daños. Los daños no los viven de igual manera las comunidades indígenas que las comunidades afrocolombianas o las comunidades campesinas o las comunidades urbanas. Y esa es un poco la lectura de esa parte del informe. Tratar de leer esos daños porque los daños trazan una agenda en perspectiva de la negociación y de la reparación. A una lectura compleja de los daños también nos puede plantear un horizonte complejo de aquello que se llama el posconflicto. La tercera parte del informe es la de las víctimas, decía yo, como sujetos políticos, como sujetos de dignidad y como sujetos de resistencia, y aquí quisiera mencionar 4 puntos que nos parecen muy importantes. Las víctimas no solamente padecen los rigores de la guerra, las víctimas denuncian la guerra, y al denunciar atribuyen, señalan responsabilidades. Las víctimas muchas veces nos decían, esto ocurrió porque aquí hubo estas alianzas. Las víctimas nos denunciaban esas alianzas, señalaban alianzas, ponían nombre concreto a veces a esas cosas que nosotros genéricamente llamamos élites. Aquí las élites son estos y estos. O ponen nombres a algo que uno llama genéricamente los actores armados o incluso más genéricamente la violencia. La violencia, desde la perspectiva de las víctimas, no es una sombra, es un rostro, es un actor que tiene intereses y tiene intencionalidades. Y ese punto nos parecía muy importante, la denuncia en la voz de las víctimas, que seguramente será la tarea fuerte también de una comisión de la verdad. Pero las víctimas no solamente reclaman, no solamente denuncian, nos interesó muchísimo recoger todo lo que las víctimas nombraron como sus estrategias de sobrevivencia, sus estrategias para enfrentar la guerra. Nos parece que eso también hace parte del legado de la memoria histórica y que eso también debe ser historia, cómo las víctimas se enfrentaron a los actores armados en condiciones de absoluta inermidad, cómo en algunos casos lo hicieron de manera desafiante, enfrentando su vida, cómo en otros casos lo hicieron con unas maneras más vedadas, no era un enfrentarse directamente al actor armado porque tenía la muerte por delante. Esas acciones de sobrevivencia frente a la guerra y de dignidad en la guerra. En medio de la guerra las víctimas dieron muestra de formas de solidaridad y de valor extraordinarias que nos interesaba también mencionarlas en el informe. No solamente rescataron los muertos, dignificaron los cuerpos, intentaron hacer rituales en medio de la amenaza, intentaron resguardar el nombre de esa víctima, y no solamente hicieron estrategias para sobrevivir ellas, sino para que los otros también pudieran sobrevivir en medio de la guerra. Entonces el informe también está cargado de una cantidad de narraciones que hablan de esos actos de valía, de esos actos de heroicidad que también caracterizan la guerra. En el informe decíamos 2 cosas. En esta guerra se muestra lo peor de lo que somos capaces los seres humanos, pero en esta guerra también se muestra lo mejor, lo extraordinario, lo solidario que pueden ser también los seres humanos, y eso también hace parte de la narración de la guerra. En la parte de memorias de dignidad y resistencia, un punto que nos pareció muy importante era resaltar los esfuerzos por la memoria que han hecho las víctimas. Las víctimas no esperaron una ley, las víctimas no estaban esperando un apoyo institucional, las víctimas están haciendo memoria desde hace muchísimo tiempo y hacen memoria de las más variadas formas. Cantan, bordan, improvisan archivos, a veces en cocinas comunitarias, hacen monumentos, y esta memoria ese ejercicio de memoria los mencionamos como una
forma de resistencia misma a la guerra, de rebeldía a la guerra, de culto de alguna manera y de homenaje a sus muertos. Muchas víctimas nos lo decían de esa forma. Recordar es una manera de dignificar a quien no está. En el momento en que dejamos de recordarlo, en verdad se muere. Recordarlo es la manera de mantenerlo vivo, y aquí lo que hicimos fue de comentar muchísimas expresiones de memoria que hacen parte de ese acumulado y de ese recurso fantástico de memoria que tiene este país. Y finalmente quisimos decir, bueno, las víctimas no solamente denuncian, hacen memoria, las víctimas se han convertido en sujetos y protagonistas políticos supremamente importantes. Y el punto de ese protagonismo político es que en muchos casos se mostraban cómo las víctimas pasaron de ser comunidad de dolor, o sea, de reunirse en el sufrimiento, para convertirse en actores políticos que al reivindicar la arbitrariedad de la que fueron víctimas, van ampliando y conquistando espacios democráticos. Y eso es muy importante, o sea, las víctimas no solamente logran, en muchos casos, denunciar, no solamente logran conquistar verdades o justicia frente a su caso en particular, sino que las luchas de las víctimas son un desafío en medio de las precariedades de la democracia. Cuando una víctima está reivindicando el derecho a la no repetición, ¿qué es lo que está pidiendo? La consolidación de una democracia. Y al perseguir al dar esa lucha justamente por ampliar la democracia, nos volvemos beneficiarios de la lucha de las víctimas. Es como si las víctimas velaran por la existencia digna de los otros ciudadanos, cosa paradójica, porque lo que uno pensaría es la sociedad que debiera proteger a las víctimas, que debiera resguardar a las víctimas, apropiarse de las causas de las víctimas por la indolencia, por la naturalización del conflicto armado, por las justificaciones que se han hecho de esta guerra, no lo ha hecho, y termina más bien la lucha de la víctima siendo la que nos cobije y nos resguarde de nuevas arbitrariedades. Y ese es un punto muy importante. Ya en este país las víctimas han conquistado un lugar político, no son invisibles, tienen que ser sujetos convidados, y convidados no de piedra, sino convidados con todo el lugar que se merecen en este conflicto. Esa es un poco la perspectiva que cubre el informe. Entonces decimos, hay tres posibilidades de mirar la víctima, y así lo quisimos hacer. Una víctima que es un sujeto de una violación de un derecho humano, de una acción intencionada del Estado y otros actores ilegales. Una víctima que es un sujeto de sufrimiento, un sujeto de dolor, sujeto no tanto que se enferma, sino que sufre, que padece los rigores de la guerra. Y hay una víctima que es un sujeto protagónico, que es un sujeto de dignidad y que es un sujeto político, y en esa perspectiva es que asumimos también esas otras dos partes del informe. Yo dejo ahí para que mis colegas puedan continuar. Pues muchas gracias.